Buen día con todos. Nuevamente qué gusto verlos. En esta ocasión Matías me ha dado esta noble misión que dirige el Q&A del DIGE. Estamos terminando hoy el módulo 4 de medidores de gestión y toma de decisiones. Hoy tenemos básicamente una charla con Henry Camp, autor de un libro muy interesante que recomiendo a todos que lo lean, a todos quienes están interesados en continuar su aprendizaje sobre TOC en la parte de medidores de gestión. Es un libro muy interesante. Buenos días, nuevamente bienvenido a todos. Entiendo que hay temas para tratar como siempre. Bienvenidos todos. Sí, tengo una pregunta, em, sobre todo sobre operaciones. Si la solución de operaciones están basadas en los cuatro principios del flujo, eh, tanto cadena crítica como tambor amortiguador de cuerda deberían tener cosas en común. Entonces, mi pregunta es si existe alguna forma de que podamos usar, por ejemplo, un mismo algoritmo, un sistema para administrar cadena crítica y para administrar, digamos, una fábrica. ¿Qué puntos en común? Yo creo que, a ver, a lo que me refiero es, bueno, normalmente en las fábricas utilizamos un indicador que es eh, unidades por hora. ¿Sí? Que eso sería, digamos, los que cada una de las operaciones nos lleva. Y en cadena crítica lo que vemos son eh, horas por unidad. O sea, si tenemos que armar, por ejemplo, un barco y lo queremos hacer por cadena crítica, nos diría, bueno, que soldar el casco nos lleva 10 días. Entonces ahí estamos usando 10 días por unidad. Y cuando vamos a la fábrica, lo que queremos ver es, si queremos soldar, no sé, una columna, nos lleva, eh, o varias columnas, nos llevaría tantas unidades por hora. Eh, ¿Qué, digamos, la pregunta es, ¿podemos manejarlo de la misma forma? ¿Tenemos que administrar la cadena crítica como si fuera una fábrica, pero cambiando las unidades? Esa sería como la pregunta de hoy. ¿Qué, digamos, relaciones tienen? O sea, ¿qué cosas en común y qué cosas no se pueden hacer de la misma forma en tambor amortiguador cuerda que en cadena crítica? Bueno, yo me atrevo a darte estas primeras cosas que se me vienen a la cabeza. Eh, una primera diferencia notoria entre proyectos y operaciones es que las operaciones son actividades o tareas repetitivas siempre. Me explico. Producir un producto siempre va a tomar las mismas tareas, más o menos los mismos tiempos por cada uno de los recursos que se tienen, más o menos con la variabilidad natural de los procesos. En proyectos, en general, son cosas nuevas que se van a hacer, nunca se han, es decir, ese edificio lo construimos una sola vez, a no ser que sean de esas casas modulares que se repite el modelo y se repite, y aún así es distinto. Entonces, mientras que el objetivo en proyectos está al fin, mucho, los dos productos finales se parecen en el tema de lograr algo, me refiero. Termino mi producción, entonces tengo un producto terminado disponible para ser vendido a alguien. Igual en el proyecto, termino lo que haya que entregar para ser entregado o vendido o cedido o participar en algo más. Entonces, esa es una primera diferencia en que en proyectos las cosas en general son nuevas, en general.
También, digamos, estos procesos de producción son muy estandarizados en el sentido también de que es más fácil trabajarle a reducir la variabilidad en los recursos, porque como son repetitivos, cada cierto trecho yo estoy volviendo a hacer eso mismo, entonces puedo medir y tratar de establecer cómo mejorarlo, principalmente en el recurso con restricción de capacidad, como lo hemos ya dicho en múltiples ocasiones. Entonces, mientras que el flujo aquí en operaciones lo gobierna el CCR o el cuello botella si es que está activo, en el proyecto lo gobierna la longitud de la cadena crítica. Entonces, digamos que eso es una primera diferencia conceptual, pero en el manejo es donde está la diferencia para mi gusto. Y es que en operaciones casi que uno está buscando que la tarea programada en el CCR se realice más o menos dentro del tiempo, aunque no se programa el tiempo en la restricción, hoy en día eso ya no se hace, ¿sí? Sino que la variabilidad acumulada de todos esté dentro del buffer que se ha establecido en el caso de MTO o que responda a reponer los elementos en el caso de MTA, ¿sí? Que son los dos sistemas puros que hay ahí. En la cadena crítica también está el buffer, o la protección del sistema, llamémoslo así, que pues ya sabemos, hay dos protecciones, una o tres protecciones. Una al final del proyecto que pertenece a cada tarea para absorber la variabilidad. Una en las cadenas de alimentación de la cadena crítica. Y uno, buffers de recursos que estén listos para poder actuar en las cosas. Entonces, las similitudes comienzan a emerger también a partir de los cuatro principios del flujo. Entonces, en proyectos, la primera cosa que se hace es reducir las multitareas. Y eso se logra a través de ahogar la liberación de materiales. En el caso de proyectos, ahogar o restringir el número de proyectos que se meten al sistema, buscando que cada proyecto se termine más rápido. Esa es la esencia de eso. Y evita las multitareas porque hay muy pocas tareas abiertas de los X proyectos que se decidió dejar abiertos. Entonces, se van terminando las tareas mucho más rápido debido a la reducción de las multitareas y ese es el efecto, como dice Sanjeev Gupta, que la esencia de proyectos es focus and finish. Es enfóquese en qué tareas y termine esas tareas que obviamente son las de la cadena crítica. Eso es lo que logra realmente el gran beneficio en proyectos. No descuenta el beneficio de los buffers, pero en sí mismo es enfóquese en terminar las tareas rápidamente, ¿sí? Y no es que cada una termine a tiempo, sino enfóquese en terminarlas rápidamente una vez que comenzó a trabajar en ellas. Entonces eso es un cambio un poquito drástico en temas de cómo se manejan los proyectos. Al final del día, yo pensaría que, bueno, y ese es, digamos, al ahogar la liberación de materiales, es la misma que en operaciones, ¿sí? En operaciones para reducir el WIP, en proyectos el WIP es número de proyectos que están abiertos, ¿sí? Con cantidades de tareas de distintos proyectos. Entonces, al cerrar la llave, digamos, de entrada, las tareas y los proyectos se terminan mucho más rápido por cuenta de que están trabajando más eficiente y rápidamente en las tareas que corresponden a los 3, 4, 5, 8 o 20 proyectos que se dejaron abiertos dependiendo del tamaño de la organización. Después viene el tema de carga planeada, ¿sí? Carga planeada en operaciones en el ambiente de MTO es equivalente en proyectos a
estar pendiente al consumo del buffer del proyecto. O sea, la velocidad del consumo del proyecto, del buffer del proyecto, perdón, para mí es equivalente a la carga planeada, porque ahí es donde yo voy viendo si voy a terminar a tiempo o no, y la carga planeada lo que me dice es qué tan cargado está mi recurso, ¿sí? El recurso restricción. Entonces, en ese sentido, el recurso restricción en proyectos, repito, es la cadena crítica como tal, y entonces el buffer me mide qué tan cargado estoy en la cadena crítica en el sentido de terminar a tiempo, que es el objetivo, entre los otros dos cosas, a tiempo en el presupuesto y con la especificación, ¿sí? Pero entonces, a tiempo es el control de las tareas, el Gantt y la secuencia. Dentro del presupuesto, pues porque si va a tomar menos tiempo en general, se presume que va a gastar menos dinero o el que dijo. Y la especificación es que cada tarea se va a estar haciendo perfectamente y que no se dejan cosas para reproceso ni nada. Esas son las tres. Entonces, eso equivaldría, y eso es una interpretación muy de la experiencia y de una observación ahí. Puede no ser precisa, pero digamos para poder comparar los dos sistemas. Eh, y lo otro es la tipología de los buffers, pues en proyectos es evidente que es tiempo, que se asemejaría a un MTO, ¿sí? Un buffer de tiempo. Solo que el buffer completo de tiempo es el total de la operación en MTO, mientras que el buffer de tiempo en el proyecto es la seguridad agregada de la suma de las tareas de la cadena crítica. Entonces, para mí esos serían, y están relacionados con los 4 principios de flujo, en el sentido de que, pues el primero es que mejorar el flujo es el principal medidor y el objetivo de las operaciones. En proyectos, pues el flujo se refiere a el proyecto como tal y el número de proyectos que se pueden hacer. Eso sería el flujo, porque eso es lo que produciría el throughput de ese sistema. Si yo termino los proyectos más rápido y puedo hacer más proyectos en el tiempo, ese es el flujo que se quiere mejorar. Entonces ahí estamos en operaciones, pues obviamente es que las cosas se produzcan muy rápido, ¿sí? Muy rápido, que entre que yo suelto la materia prima y aparecen productos terminados, que ese tiempo se vaya reduciendo, o lo que es el llamado lead time de producción. Entonces ese es el primer... en el segundo, tiene que haber un mecanismo que le diga a las operaciones cuándo no producir, ¿sí? Ese es ahogar la liberación de materiales, que en ambos casos está muy clara. En operaciones es yo solo suelto los materiales de acuerdo a la señal que me dan, bien sean los buffers en MTA, los de inventario, o bien sea la fecha de entrega en MTO. Entonces, ese es el mecanismo de liberación acá. En proyectos, el mecanismo de ahogar el número de proyectos coincide con eso, es cuántos proyectos dejo activos y cuántos tengo congelados, si se quiere, y en la secuencia en la que está, ¿sí? Eh, y en el libro de Frad, en las reglas de flujo, también digamos, hay una discrepancia en dónde ponemos el triage, el principio que es como cuál proyecto es el que escojo, ¿sí? Porque hay proyectos que dan más throughput que otros, ¿sí? Pero eso es como el ranking de la lista de los pendientes. ¿Cuál es el primero y cuál es el último en rentabilidad de throughput? ¿Ya? Bueno, entonces, luego las eficiencias locales deben abolirse, que es el tercer principio. En operaciones está claro que es que todo debe estar subordinado al desempeño del CCR, ¿sí? Hablando específicamente del flujo de operaciones, ¿sí? Sí, asumiendo que
que hay un CCR en la línea y el CCR siempre está presente a pesar de que no esté activo como un cuello de botella, que es algo que en principio cuesta entender. Y entonces ese es el mecanismo en operaciones. El mecanismo en proyectos, en ese sentido, es evitar no, abolir la percepción de que cada tarea tiene que terminar dentro del plazo que se le dio, es en las eficiencias locales en proyectos. Y el último es que tiene que haber un mecanismo para identificar aquellas cosas que interrumpen el flujo o para balancear el flujo, para mejorar el flujo. En ese sentido, en operaciones es la estadística de los buffers, es la que me permite hacer o modificar de acuerdo a las condiciones naturales de flujo que se tengan en MTO. Y en MTA con la administración dinámica de los buffers me permite mejorar el desempeño del sistema en términos de cuánto dinero tengo atrapado ahí en MTA. ¿Sí? Porque se requiere garantizar la disponibilidad sin exceso de inventarios. Y en proyectos, pues es evidente que el buffer del proyecto y los buffers de las cadenas de alimentación tienen esa función de asegurar que si algo se detuvo y está consumiendo más rápido el buffer del proyecto, sobre todo, es donde hay que devolverse a decirle o asignarle nuevos recursos a esa tarea que tiene atascado el flujo. Entonces, en ese sentido, esta larga explicación de mi parte sería para mí como el espejo de las dos operaciones y proyectos frente a los 4 principios de flujo. Y pues claro, ahí hay muchos más detalles, pero a pesar de lo largo, traté de hacerlo lo más corto posible. Entonces, no sé si eso está alineado, Daniel, con la pregunta que hiciste o si hay aspectos adicionales que valdría la pena ahondar. No, está muy bien. Lo que yo he visto es que, por ejemplo, los buffers en cadena crítica se pueden recuperar y en producción no. Ujú, Si aceleramos, por ejemplo, y yo lo he hecho hasta con un simulador. Por ejemplo, le preguntas, bueno, ¿cuándo terminan los pintores? Y terminan el miércoles que viene. Y el miércoles que viene, si lo simulás y le pones la fecha, te va a decir que en el diagrama de fiebre ya estamos en rojo. Entonces, no, pongamos un pintor más o ujú. dos. Y resulta que en lugar de terminar el miércoles, terminan el sábado. Y entonces ahí nos ganamos todo ese tiempo para que la próxima operación arranque, podría ser, qué sé yo, que entren los electricistas. Y eso en producción no lo podemos lograr, de que los buffers de tiempo, a pesar de haberse perdido en algún momento, se recuperen. No sé si te ha pasado, pero digamos, es lo que veo en la realidad. Sí, mi comentario ahí, y pues Javier tiene mucha más experiencia en manejo directo de los proyectos, eh, tiene que ver con que para mí el buffer no está en proyectos, no está hecho para recuperar tiempo del proyecto, sino para darte la señal correcta de qué acciones tomar. Me explico, si está muy alto el consumo porcentual entre la cadena crítica y el tamaño del buffer, eso indica que vas probablemente a entregar tardío, comillas, porque la seguridad restante para las tareas que quedan es más corta, ¿sí? Entonces, eso es Sí. lo que induce a decir, tenemos que mejorar en la cadena crítica, pero per se yo no, y creo que hacer lo que estás diciendo es jugar al pronóstico
que como sabemos tiene una incertidumbre altísima y en proyectos mucho más, de que listo, yo pues apreté esto para ganarme un tiempo del buffer, pero el objeto del proyecto no es ahorrar buffer. El objeto del proyecto es terminar a tiempo. Ese es el objetivo y como en operaciones, usted tiene que entregar bien completo y a tiempo, esas tres cosas, ¿sí? Entonces, en el proyecto es entregar a tiempo con la especificación y con el presupuesto, ¿ya? Entonces, en esos son muy similares, pero yo no lo vería como una acción natural, porque entonces uno pensaría, o yo pensaría que todas las acciones, todas las actividades de la cadena crítica van a tener la presión de estar mejorando en ese sentido, de ahorrar buffer o no gastarse el buffer, ¿sí? Y de hecho, pues algo que hay que decirlo con acento es, el buffer está ahí es para que sea consumido, no pa que no, ¿sí? Y pues revela la variabilidad natural que tiene el sistema. Entonces, ahorrar en el buffer en ese sentido, yo pensaría que, que, que es un poco arar dentro del desierto, ¿sí? Porque, bueno, me ahorré el proyecto aquí, pero terminé tarde el proyecto. Entonces, pero, repito, la esencia del buffer es proveer las señales correctas para saber qué acciones tomar en relación con el objetivo global de a tiempo dentro del presupuesto y dentro de la especificación. Aunque las dos últimas, tú ves que eso no está en el buffer. O sea, tú dices dentro del presupuesto y en la especificación, pues uno presume eso porque el proyecto se termina con la especificación, ¿no es cierto? Sin recortarle nada porque a los proyectos les recortan las especificaciones al final porque ya están tarde y entonces tienen que entregar y ese es el círculo vicioso ahí. En el presupuesto ahí hay una discusión grande porque puedes terminar a tiempo, pero en el presupuesto te gastaste más por alguna razón que tus presupuestos eran muy cortos o eran muy estrechos, que también es un error muy común de optimizar el presupuesto. Pues no, el presupuesto es lo que yo supongo que dentro de los tiempos estándares nos va a costar. Entonces, yo pensaría que esa sería la respuesta, Daniel, de esa parte, ¿sí? No sé, Javier, si tú tienes alguna otra o bueno, o alguna visión distinta de eso que yo estoy planteando para seguir la práctica de que en general Matías y yo vamos por caminos distintos, pero como hoy se echó de vacaciones, entonces nos toca Entonces aprovechamos de darle palo. Damos varilla con todo el cariño. Bueno, primero, mis disculpas por haber entrado tarde. Como es una semana ligera en demanda de tiempo, pues las cosas que van quedando en el tintero de que hay que hacer, reparar aquí, limpiar allá. Entonces estaba en eso y pues entregar la tarea comprometida para el día de hoy de actividades hogareñas. Aquí estoy. No sé cuál era exactamente la pregunta de Daniel, No, la así pregunta, como sí. en 2 microsegundos, si la puedes resumir, y entonces ahí me lanzo, pues Sí. sí escuché la respuesta de Jorge y algunas La ideas idea, se me dispararon en la cabeza. la idea era que si las dos soluciones, tanto de producción como de cadena crítica o de proyectos, se basan en los principios De flujo. los cuatro principios de flujo, Ujú, cuáles eran eh, digamos, las similitudes, las diferencias, y si habría alguna forma de generar algún algoritmo que pueda manejar ambas, porque lo que yo veo es que la diferencia está en la forma de medir. Uno hace ujú, piezas por hora o piezas por unidad y el otro hace unidades por día, digamos. Esa era la ujú, pregunta, a ver si, nada, ese es un poco el criterio. Y además me basaba en, por ejemplo, teoría de colas. Si, ujú, a ver, a lo que me refiero a lo siguiente. Supongo que tenemos un cajero de banco y sabemos que
parte del flujo depende del WIP, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cajero Sí. de banco que tarda Ujú, 2 minutos en atender a cada persona. Y si tenemos una ujú, cola de 5 personas, entonces ya sabemos que va a tardar 10 minutos. Si pongo una persona más, esa va a tardar 12. Entonces lo que tengo que hacer es, si yo quiero que toda persona que entre al banco tarde 10 minutos, lo que tengo que hacer es que, bueno, no puede haber más de 5 personas. Y entonces ese sería un algoritmo que me permitiría manejar el WIP. ujú. Entonces nunca más voy Sí, a tener, y ese va a ser el flujo constante. Y cómo aplicarlo después a cadena crítica era un poco la pregunta, si podemos también manejar el WIP de esa forma. Bueno, sabemos qué son las cantidades de proyectos que puedo poner. Bueno, cómo impactaría eso en el algoritmo? Ese sería como el objetivo final. Pero bueno, lo que hablaba Jorge era de todas las diferencias que hay en cómo controlamos las operaciones en uno y en otro. la única pregunta que está velada, que no está explícita, ¿sí? Que pienso yo empezaría para ahí para preguntarme eso, pero que no la voy a responder ni creo que vale la pena es, ¿para qué necesitamos un algoritmo que haga eso? Esa es eh, pero independientemente de eso, es buena la pregunta para hacer la comparación y hacerme hablar. En realidad era para ver si podemos crear un RP o un sistema que nos resuelva Ujú. todas las operaciones que hay en la industria. Ese sería como mi Bueno, objetivo con la inteligencia artificial y todo eso, hay que ok. darles herramientas. Ya, bueno, aquí tal vez viene tal vez parte de la sorpresa que mi respuesta es que sí. Y, Mm, y te voy a decir por qué. Eh, Comparando las dos cosas, la manera como yo pienso acerca, o sea, las distinciones, algunas distinciones. En la parte, voy a hablar de fabricación u operativa, las unidades que procesan siempre hacen exactamente lo mismo. Y el flujo que está definido para cada uno de los productos es siempre el mismo, o sea, las rutas son esas, ¿ya? De alguna manera se llegó a la conclusión de que esa era la manera de fabricar o de hacer el proceso. Cuando estamos en servicios tienes más flexibilidad para cambiar eso, porque hay reglas previstas desde la lógica de la burocracia y de los controles y criterios que se usan para el producto final. Pero en el caso de manufactura, fabricación, cosas duras físicas, eh, el grado de incertidumbre es bastante más bajo, ¿cierto? Que en proyectos. En proyectos, a pesar de que tienes la misma condición, es decir, las especialidades o las operaciones, el trabajo individual de cada persona o cada componente es siempre el mismo, el que sabe ingeniería, el que diseña, el que pone el concreto, el que pone el fierro, el que aprieta la tuerca, el que va y cava un hueco, todo eso, esas actividades están normadas, digamos, las conocemos y son esas. Sin embargo, la duración de cada tarea es bastante más incierta muchas veces porque depende siempre del contexto donde esa tarea se va a hacer. Entonces tienes unas interferencias e interacción de partes o comportamientos no lineales mucho más grandes que en la parte operativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la incertidumbre es mayor, como la incertidumbre es mayor, la variabilidad en la tarea es mayor, por lo tanto necesita más protección. Y el otro elemento es que lo que se hace, a pesar de que sea muy parecido y tengamos experiencia sobre la ejecución de las tareas, el producto final nunca es el mismo, nunca. Porque no es lo mismo que yo inclusive decía hacer exactamente el mismo edificio, el mismo diseño, o sea, me ahorré plata en diseño, arquitectura y todo, inclusive en la compra de materiales, pero solo con colocarlo 20 metros más a la derecha en el mismo lugar ya es diferente. ¿Sí? Va a cambiar la posición con respecto a la rotación del Sol de alguna manera importante, la calidad del suelo, bla, bla, bla. ¿Ya? Tratando de hablar un poquito de cosas que son simples. Entonces, siento que es diferente, eh, y aquí viene la manera de cómo yo lo puedo ejecutar en el caso y esta es la manera como yo lo pienso, ¿sí? Para mí, ¿por qué es importante la planeación en proyectos? Porque uno está diseñando el proceso de fabricación.
Es decir, de empezar de cero. Y entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Optimizar el proceso de fabricación con las mejores máquinas, los mejores recursos, los mejores materiales para que el lead time sea el más corto. Es decir, la cadena crítica sea la más corta. Cuando planeamos teoría de restricciones, lo que hacemos es desafiar el proceso que se escogió para terminar con ese producto. Y es un producto unitario, digamos, en ese sentido. Cuando uno hace el proyecto es una cosa, un ente físico, un edificio, un microprocesador, una tarjeta de NVIDIA, un teléfono celular, whatever. Entonces, la bondad del proceso de planeación en el caso de proyectos es que pues uno puede llegar a Roma por múltiples caminos, o todos los caminos conducen a Roma, pero depende cuál camino escojo, uno va a tener más incertidumbre en algunas partes, otros no. Y la duración es también lo que me preocupa por lo que decía Jorge, pues yo voy a hacerlo de manera tal que quiero entregar a tiempo, en presupuesto y con todas las especificaciones. Entonces, como esa incertidumbre existe, tienes elementos que, que vas descubriendo aún si has hecho ese tipo de proyectos muchas veces, cada uno trae porque inclusive a veces las personas son diferentes, los clientes son diferentes. O sea, con todos esos cambios son suficientes para dar al traste con cualquier estandarización que uno crea que es real, más allá de la técnica, ¿no? Entonces, dado eso, uno tiene la necesidad que cada tarea ya no solamente se piensa en función de la duración de la tarea, sino la protección que requiere. La magia de Eli fue decir, como es proyecto, pues obviamente usamos la misma lógica de la dependencia y la variabilidad para colocar el amortiguador al final, esperando que haya esas cancelaciones entre los atrasos y la... Entonces, otro comentario que surgió cuando estaba oyendo a Jorge, otra idea que surgió cuando estaba oyendo a Jorge, eh, que era tu pregunta, si podíamos hacer algo, o sea, el buffer de producción, pues está ahí y ya, en el caso del buffer de cadena crítica o del proyecto, podemos actuar para recuperar amortiguador. Eso es correcto, pero en producción yo también creo que hay cosas que podemos hacer para recuperar amortiguador. No, o sea, hay dos estadios. Uno tiene la capacidad de expeditar, saltarse todas las colas, inclusive en la restricción y para entregar algo que está, o sea, por alguna razón decir que tiene que ir primero y absorber la variabilidad o el golpe que recibe eso el flujo, pero lo puedes entregar muchísimo más rápido. De hecho, cuando uno va y mira, la mayoría de las operaciones tienen capacidad suficiente aún en MTO para decidir, yo reservo capacidad y puedo hacer un express o un super express y ahora eso se demora un cuarto del lead time que el resto. Es decir, tengo una configuración especial de la oferta y de la operación donde me salto todas las colas y no hay colas, sino que esto va. ¿Por qué? Porque ahora el throughput es tan alto que todos los demás están dentro del estándar. Entonces, hay decisiones inclusive estratégicas para hacer eso. O sea, no es que recupero el amortiguador, sino que lo manejo de manera diferente o tengo espacio para hacerlo más corto. Otro estadio de desempeño es cuando voy viendo que efectivamente voy reduciendo la variabilidad de mis operaciones, cada una de ellas. Al reducir la variabilidad, el tamaño del amortiguador se puede reducir. Entonces, un proceso más lento de mejoría continua, pero que tiene la misma lógica del un cuarto del 25% del lead time estándar que uno tiene cuando está pensando en MTO y oferta de Express y Super. En el caso de, en el caso de proyecto, yo creo que la ventaja que tiene la forma como se mide el proyecto es porque tienes dos variables que te permiten entonces decidir a priori cuándo intervenir y recuperar amortiguador se puede hacer. Porque como es un proceso planeado y tienes múltiples alternativas, a veces cuando uno va y examina lo que estás haciendo como se pensó que se iba a hacer, en la vida real te das cuenta que puedes desafiar premisas que tienes acerca de... Y me acuerdo siempre el caso de Martín Repeto cuando estaban construyendo y ensamblando una estructura metálica para un techo de un edificio
Y entonces el plan que habían pensado era que las piezas se iban a fabricar, se iban a subir y se iban a empalmar arriba, ¿ya? Pero con vientos, altura, y habían unos pequeños milímetros que son suficientes para destrozar cualquier, y entonces la máquina, el guindajo, ahí nada, no dio, y no había forma de hacer, de empatar o encajar una pieza con otra. Total que una estructura de millones de dólares ahí tirada en el suelo, y ahora qué hacemos, y el tiempo pasando, te empezaron a desafiar, y entonces pues, al final es una premisa, una suposición de que tiene que ensamblarse arriba. Y de repente alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si la preensamblamos aquí abajo y después subimos todo el bicharraco junto? Ah, pero eso nos impone otras cosas. Entonces, la secuencia de la fabricación se puede cambiar y al final tienes el mismo producto. Entonces, creo que esa es tal vez la flexibilidad que nos da proyectos, donde el proceso planeado se puede inclusive modificar. Yo puedo mover máquinas, personas, tiempo. Y lo otro es que puedo decidir poner más personas para impactar la velocidad. Entonces si uso la lógica de amortiguador para el presupuesto, entonces también tengo esa flexibilidad para impactar el tiempo, ¿sí? Y el último comentario que me surgió cuando estaba oyendo a Jorge fue que muchas veces cuando estamos hablando de proyectos, hay razones para querer adelantar el proyecto, o sea que recuperar amortiguador se puede transformar estratégicamente en una aceleración para entregar inclusive antes. Y esto es cuando yo soy el que hago el proyecto y lo estoy vendiendo como un servicio y cada día de anticipación tiene un impacto en el throughput de mi cliente significativo. Él siempre hablaba del tema de la refinería, ¿no? Si puedo adelantar el mantenimiento, la instalación y el ramp-up de la refinería, pues decía, ahí lo único que hay que saber es multiplicar, ¿no? ¿Cuántos barriles de petróleo por el precio de barril de petróleo? Y dice, ¿Do you know how to multiply? ¿No? Ese siempre ha sido el chiste. Entonces solo hay que saber multiplicar. Entonces creo que esa es otra condición. Al final de todas estas ideas, mi, mi conclusión general es que nunca acepte el hecho de que la aplicación de una de las soluciones de TOC es estándar. Sí, estándar dentro de un contexto generalizado. Pero, mano, usted siempre tiene que ir y cortar un poquito por aquí, coser por allá. O sea, si me va a hacer un traje a mí, entonces la clavícula esta la tengo más alta, este hombro lo tengo caído, la barriga me sale más. Entonces, no es un traje talla 44, es un traje 44 Quasimodo. Es decir, tiene que hacerle, tiene que acomodarle la joroba, tiene que hacer todo lo que normalmente. Entonces, y eso para mí es como diría, el gran diferenciador que creo yo que hace que las personas que les gusta teoría de restricciones y ayudan a las empresas, la diferencia está ahí. No hay forma de que uno vaya e implemente TOC rápido, bien y con resultados si uno no tiene el conocimiento y la experiencia y la práctica de todo esto que estamos hablando. Entonces, por eso, para mí, las personas que han implementado teoría de restricción y tienen experiencia se convierten en personas valiosas para las empresas y los clientes, porque no es fácil adquirir esa experiencia después de décadas sabiendo qué no hacer, ¿no? O cómo hacer los ajustes para que le funcione a alguien en un sistema que es absolutamente diferente a lo que la gente está acostumbrada. Digo absolutamente, es una palabra absoluta. Ya le oía un gran profesor de economía argentino que dice, cuando alguien le dice que está absolutamente seguro, dude de él. Porque si no tiene duda, ya no es tan bueno como está diciendo. Sí. Entonces, eso con la salida. Esas son como las cosas que se me fueron disparando escuchando ahora pues obviamente conociendo la película. Seguro hay muchas cosas más, ¿sí? Tengo Pero un yo te par de, recuerdo, sí. tengo un Por par de favor, Daniel, dale, sí. en esto de que si se puede crear un algoritmo que sirve para operaciones y proyectos. Perdón, te puedo interrumpir brevemente. Dale. La dirección de la solución es que todo se maneja como un proyecto, solo que hay un proyecto el proceso es un proyecto que se repite todo el tiempo. A Entonces, eso va. sí, ya, esa es la lógica
Perdón, ahora sí, Daniel, pero sí te Sí, arruiné la sorpresa. bueno, sí, yo creo. Perdón entonces, pero eso fue idea Mira, de no, Daniel. bueno, estaba viendo qué Yo solo cosas hay repetí. de semejanzas y diferencias, ¿no? Una que suena muy filosófica. En ambos casos se produce en el tiempo, ¿no? En segundo lugar, ambos están, las gerencias, tanto en operaciones como en proyectos, están orientadas a disminuir el tiempo para generar el producto. Y el tercero es que ambos son procesos por unidad, solamente que en proyectos el flujo es de una unidad, en operaciones el flujo de varias unidades. Eso establece unas diferencias más importantes, operativas. Es que cuando estamos en proyectos, la variabilidad, los retardos, la variabilidad puede generar un retraso, ¿verdad? En la fecha, respecto a la fecha prometida de entrega. Y en cambio, y en operaciones, la variabilidad puede generar o una acumulación antes de la restricción o hambre por parte de la restricción. ¿Eh? Entonces, ahí hay un elemento importante porque en un caso está afectando un buffer y una restricción que está en alguna parte del proceso y en el otro caso está afectando a la salida total del proyecto. Bien, entonces la variabilidad juega en los dos casos. ¿No? Esta intervención no llega a ninguna conclusión, simplemente tratando de establecer similitudes y diferencias que pueden resultar útiles a la hora de diseñar una solución para el problema que plantea Daniel. Ese era el mensaje. Yo quisiera agregar, y bueno, y aquí vemos que contra Daniel Ortiz hay una persecución sistemática de interrumpirlo, bien sea por Matías o por Javier o mía, pero Mis eso es disculpas, mis disculpas. con el mayor cariño y dentro del tema de la discusión. Eh, el tema, retomo lo de querer recuperar buffer, Daniel, en proyectos, ¿sí? Si uno pusiera una lupa, eso puede entenderse como volver a las viejas andanzas de que el buffer tiene que consumirse proporcional al tamaño de la tarea, ¿no? O que cada tarea termine a tiempo, un poco esa advertencia ahí de que no debemos volver a caer ahí, sino igual que en producción, tener claro cuál es el objetivo para el cual estamos trabajando. Bien completo ya a tiempo, en proyectos es a tiempo, con el presupuesto y con la especificación. Ese es el objetivo. Entiendo claramente lo que dice Javier, que estratégicamente yo puedo eh, forzar de alguna forma, si la palabra cabe, a que yo termine antes porque el beneficio para el cliente es muy grande. Inclusive para el que desarrolla el proyecto puede haber un tema de ahorro en su presupuesto que al final del día le produce más throughput. ¿Sí? Si él gasta menos, pues produce más. Porque pues el throughput en proyectos es eso. ¿Cuánto cobré menos cuánto me gasté? Eso es lo que le quedó, ¿sí? El throughput. Y obviamente ahí tiene que restar lo que son sus gastos administrativos y todo eso que la tendencia es a meterlo dentro del valor del proyecto como variable, ¿sí? Entonces, eh, es, es, es importante y quiero resaltar el tema de cómo lo enfoca uno el hacer una pregunta correcta. Me refiero a lo que dice Javier. ¿Por qué razón tengo que poder comparar operaciones con producción? ¿Sí? O sea, es una pregunta válida en el sentido, pueda que no sean ni comparables entonces, pero queremos con la maldición de la estandarización, ¿sí? Porque ese es el demonio de que el mundo es estándar y realmente el mundo es todo menos estándar, ¿sí? Eh, entonces podemos caer en esa falsa tentación de mejorar,
pero, pero, pero que ofrece algunos buenos resultados, ¿sí? Porque ponte a pensar, tú ponías el ejemplo de los pintores, era, ¿no? O del que pongo más recursos. Listo, y adelanté y gané buffer. Eh, pero después la siguiente tarea, por alguna razón, se comió más de lo que, de la proporción que le correspondía en su seguridad. Y entonces, ¿qué haces ahora? Ya esa tarea se terminó, pero ya te das cuenta tarde, bueno, tarde no, como vas midiendo el progreso del proyecto al día, entonces vas diciendo, hay que acelerar esta tarea porque Claro, va a mayor velocidad de consumo que debiera. Entonces, claro. esa es la señal correcta, ¿sí? A eso Mientras me tanto, refería, sí, discúlpame, me refería a que si ya te has comido más de un tercio de lo que falta, entonces alguna acción tenemos que tomar. Por eso me sirve ir viendo cómo está el diagrama de fiebre, para ver si nos estamos yendo mucho al rojo, alguna acción hay que tomar. A eso me refiero con, bueno, poner más recursos para, digamos, ganar tiempo en ese caso. claro, pero fíjate que el indicador o la señal o el medidor, porque pues hoy en día todas esas cosas se confunden como una sola, es cuánto de la cadena crítica has terminado ya versus cuánto amortiguador del proyecto has consumido. Y esa es la señal inmediata de haga algo porque va a terminar tarde, o sea, se ha consumido más de la seguridad que la de que debiera haberse consumido, en resumen, ¿cierto? Entonces él dice, no, tengo que hacer algo en esa tarea actual que está la cadena crítica, ¿sí? Lo mismo en esa dirección cuando ya el buffer de una cadena de alimentación se agotó, ¿sí? Y ya está consumiendo cadena crítica. Entonces, ahí ya no tengo que ir a enfocarme en la cadena crítica, sino en acelerar esa acción de esa cadena de alimentación. Esas reglas simples producen los resultados correctos. Pero es como el piloto del avión. El piloto del avión sube el avión a 35.000 pies o a donde sea que haya, y allá arriba espera ponerlo en piloto automático, ¿sí? Pero allá no está aquí, ni que va a ahorrar combustible, ni que, bueno, a veces le pisan el acelerador como porque van un poquito tarde o qué sé yo, ¿sí? Pero lo mismo que dice Javier de los vientos, allá hay más viento de frente, entonces el avión está empujando permanentemente para superar ese viento, entonces consume más, tarda más tiempo, ¿ya? Entonces, creo que la discusión muy interesante nos ilustra lo importante que es entender las soluciones, y yo agregaría para que la confusión ahora fuera total, es que en las dos soluciones la esencia de la solución es la misma, Ujú. ¿sí? Pero con sus propios vericuetos de una cosa y la otra, y coincido con Javier en que, pues si bien la implementación de TOC es estándar en el sentido de los pasos grandes, como en el proyecto, la minucia de este paso tiene su tumbao en el sentido de que hay que pulir el verso en algunos detalles que son muy importantes para las empresas. Eso no quiere decir que usted se desvíe de la dirección de la solución. Lo que se le agrega es como la fresa encima del pastel en el sentido de esto lo va a fortalecer y además la gente se siente muy bien porque dice, ah, sí ve que el ambiente nuestro sí era diferente y entonces, bueno, sí, ahí están los elementos que los hacen a ustedes ser únicos, ¿sí? Ujú. Pero la esencia sigue siendo la misma. En relación a la recuperación del buffer del proyecto, tengo ahí una que puede ser una pequeña diferencia. Imaginémonos por un momento que estamos en un punto en la zona roja y que ese punto está por encima de la diagonal principal. No estoy diciendo que el límite, la frontera entre la zona roja y la amarilla esté en la diagonal principal. Son dos curvas distintas.
Pero para este ejemplo, el punto está sobre la diagonal principal. Imagínense por un momento que de ahí en adelante las operaciones y la variación o el consumo adicional, el consumo del buffer es proporcional a lo que se había planeado inicialmente, lo que quiere decir que a partir de ese punto la curva se va a mover en forma paralela a la diagonal principal. Y como estaba en la zona roja y por encima de la diagonal principal, al final cuando termine el proyecto, va a terminar por encima del 100% del consumo del buffer. Por esa razón, cada vez que se ubica el proyecto en la zona roja, pues hay que recuperar proyecto, hay que recuperar buffer, porque de esa manera aseguramos, no, por supuesto, es conveniente que termine antes del tiempo establecido por diversas razones, pero por lo menos que termine en el tiempo establecido. Ahora, decir que no hay que recuperar, lo que no importa es como decir, bueno, no hagas nada y las probabilidades de que termines en rojo al final del proyecto pues son mayores. No, a lo que yo me refería, Daniel, que no hay que recuperar es que en el ejemplo que pone Daniel, él dice, bueno, la siguiente tarea son la pintura, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, como voy atrasado, es lo que yo entendí, entonces voy a ponerle ahí anticipadamente más recursos para hacer que esa tarea que se tomaba 10 días ahora se tome 6, ¿sí? Para recuperar un poco del atraso del buffer que se lleva, ¿sí? Pero la señal se la emite realmente el buffer, que le dice, tiene que no recuperar, sino tratar de acelerar las tareas para que la proporción, para tener justicia, digamos, en términos de lo que dice Yuji Kishida, que las tareas ceden su parte de la seguridad a las otras tareas que lo van necesitando, porque probablemente ellos pueda que no la necesiten, o sea, es una seguridad compartida, ¿ya? A lo Lo que que me me, refiero es sí, que per se el tema de ahorrar buffer, para mí no es la esencia es consumir el buffer y que el buffer le brinde las señales correctas para saber qué acciones correctivas, ¿sí? O preventivas más bien que correctivas, tomar para poder asegurar que este tiempo que se comprometió sea lo que se entregue. Si me sí, a lo que me permiten, ya refería, estamos. una cosita, a lo que me refería era Sí, lo siguiente, que uno le puede preguntar al, al jefe de obra, bueno, ¿cuándo terminas de pintar? Y te va a decir el viernes que viene, y si nosotros ponemos la fecha del viernes que viene en el Excel o en el software, nos va a decir que ya nos fuimos muy al rojo. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué le preguntamos siempre cuándo vas a terminar y no cuánto es lo que hiciste? Claro, Porque nos permite tomar la decisión de acelerar ahí el proceso. Eso es lo que yo planteaba. claro, claro, y eso es correcto porque el cambio perdón, a ver que me metí ahí, es, es por eso es predictivo, o sea, ya no se pregunta cuánto lleva hecho de la tarea, sino cuándo la va a terminar, o sea, esa pregunta está en el futuro, ¿sí? O sea, en tiempo futuro, entonces uno dice, no, esto si eso es cierto, entonces esto va a estar por encima de lo permitido consumir por esa proporción, entonces tengo que tomar una acción ya, ¿sí? Pero lo que desencadena la acción es la señal, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. No, no es que anticipadamente yo digo, bueno, por ahorrarme un pedacito del buffer, porque digamos, estoy arrancando el proyecto, entonces dice, voy a ahorrarme buffer cuando no has comenzado ni siquiera a consumirlo. Entonces uno dice, ¿como para qué? ¿Ya? A eso me refería y estamos ya pasados del tiempo, pero bueno. sí, yo solo un minuto para compartirles casos de la vida real. Estaba eh, parchando, escondiendo la información que no puedo compartir. Si el host
Zurita me da el permiso, les muestro un par de gráficos de fiebre. Mientras eso sucede para Ramón y para Néstor, Habilitado. la hora se cambió en Chile, entonces llegaron al final de la sesión. O sea, la Ya, próxima ya vez me que acabo de dar entren. cuenta, sí. Pero bienvenidos. Gracias, Bienvenidos. gracias, Sí, gracias. gusto de tenerlos acá. Gracias, Pancho. Entonces, Habla fíjense, aquí tienen dos gráficos que tienen comportamientos diferentes. O sea, una de las cosas que hemos podido mostrar cuando uno ve este comportamiento que está hacia la izquierda y subiendo, quiere decir dos cosas, o que se replanificó o que agregamos alcance o temas adicionales al proyecto que no tenía al principio. Y otra de las cosas que en este proyecto se logró hacer es que al gerente de proyecto, que es responsable por la ejecución y la administración de los equipos y los contratistas, lo que se hizo fue que se le redujo el WIP de proyectos de 7 a 2. Entonces, solamente con ese individuo enfocado en lo que tiene que hacer, fíjense lo que pasa. Aquí llegó un punto donde había el proyecto iba volando, o sea, no había consumido prácticamente nada de amortiguador. Después de eso, se decidió que se había descubierto, pues esto es un proyecto de ingeniería grande, ¿ya? Entonces se descubrió que había un elemento que faltaba y que no se había considerado el impacto que iba a tener, entonces ya se decidió que había que meterlo, ¡pum!, echamos para atrás. Y aún así, miren la velocidad con la que se completó toda esa tarea y después otro tema que tenía que ver con permisos, full kit y todo, para atrás. Y sin embargo, a pesar de que nos tiró en rojo para allá arriba, fíjense lo que pasó con la ejecución y ahora otra vez estamos empezando. Y son los vaivenes que va cuando es un proyecto demasiado grande y tiene todo eso. A pesar de que uno planeó qué es lo que iba a hacer, el solo hecho de tener el sistema diciéndonos, anticipando, si usted continúa a esta velocidad no llega, entonces ya dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y este otro, que venía tan sobrado, también después empezó a consumir, tiene avances, pero está en una etapa difícil de resolver algunas cosas técnicas, pero sabemos que eventualmente va a volver aquí a la parte amarilla. O sea, ya hicimos una revisión prospectiva de qué es lo que está pasando ahí. Y lo que decía Jorge, fíjese, no me importa que esté en rojo, porque sé que si seguimos más o menos vamos a entregar por aquí, no vamos a consumir todo el amortiguador, pero vamos a terminar entregando lo que se pretendía en el tiempo agresivo que dijimos que lo podíamos entregar, ¿ya? Entonces quería solamente mostrar pues, dos cosas que son de la experiencia que estamos desarrollando ahora, de que uno piensa una cosa y la realidad tiene otra idea en mente y uno tiene que ajustarse y apretarse el cinturón, ¿no? Pero tener la simpleza de cadena crítica para decirnos cómo vamos y qué fue todo el trabajo de planeación que hicimos e ir revisando ese modelaje del trabajo sirve en extremo. Y el último comentario que iba a hacer es sobre el control de WIP. Si ustedes se acuerdan, más o menos como en el 2007, 2008, una de las cosas que Eli descubrió es que nos faltaba un elemento más del control de WIP. Cuando son proyectos muy grandes, no es solamente controlar el número de proyectos abiertos, sino las tareas por cada recurso. Y más si esos recursos son la restricción. Lo mismo que hizo con la Fuerza Aérea Israelí de los super expertos para resolver cosas que nadie más podía, es en las tareas generales cuando usted tiene personas que son claves y determinan el flujo general, aunque no sean técnicas, es decir, la gerencia que tiene que aprobar cambios, modificaciones o dar feedback sobre el proceso de avance de los proyectos, a veces ellos se vuelven la restricción porque no solo miran el proyecto de uno, miran todos los demás, ¿ya? Bueno, ahí me pasé, pero quería solo aprovechar de compartir eso. Vamos con 7 minutos pasada la hora. Creo que podemos cerrar la sesión de hoy. No sé si hay algún comentario más. Y si no, nos veremos el próximo jueves. Ramón, Néstor, estamos con una hora distinta en Chile. Lo tendremos en cuenta, sí. Sí, Gracias. yo Bueno, para muchas el gracias. cierre, si Buen fin de quieren, les semana. voy a dejar la continuación para la próxima semana y es que a lo largo de todo lo que hablamos aquí,
no hicimos mención a un tema muy importante adicional y se me retrae con lo que acabó de decir Javier, es el full kit. O sea, eso es una cosa monstruosa en el sentido del resultado, una cosa de ese nivel de simpleza de no arranque una tarea si no tiene todo lo que necesita para esa tarea. Punto. Arranque medio a pintar que hay por el camino, le va llegando la pintura. No. Seguramente va a trazar las cosas. Ajá. Con eso sería. Gracias, un buen fin de semana y saludos a la gente. Listo, que disfruten. Nos Saludos, vemos gracias. pronto. Gracias a todos. Chao.